Buenos días a todos. Bueno, primero de todo, disculpad estos 10 minutillos de retraso, que hemos tenido algunas cosas que teníamos que gestionar. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar en este segundo webinar de IA orientado a los procesos de QA que hacemos desde Icertis. Ya os adelanto con esto de que es el segundo, que si no habéis visto el primero lo tenéis disponible en YouTube, lo podéis buscar porque fue súper interesante. Hablamos de muchísimas cosas y de hecho hoy vamos a mencionar una de las evoluciones, vamos a decir, que ya hemos tenido en una de las cosas que explicamos aquel entonces, ¿vale? Entonces, bueno, mi nombre es Amaya Carrillo, soy preventa del área de QA dentro de Icertis. Y hoy, junto con mi compañero Diego Gómez, pues os vamos a explicar varios casos de uso más o distinta manera de afrontar la aplicación de la IA en los procesos de QA, ¿vale? Y esperamos además seguir haciendo varias sesiones más en esta línea donde poder contaros más cosillas. Diego ya me ha adelantado que tiene mucho que contaros, así que solo pienso quitar un par de minutillos, porque él es el principal protagonista. Y nada, básicamente yo solo quería hacer mención que la IA es una herramienta que nos ayuda a, vamos a decir, optimizar, acelerar procesos, potenciar, vamos a decir, algunos procesos que ya están establecidos, pero dentro del ámbito de QA es necesario que dichos procesos ya estén, que exista una estrategia, que haya una idea clara de qué es lo que se quiere hacer, cómo se quiere hacer, para que luego la IA pueda ayudarnos a bien llegar más lejos, bien llegar más rápido o bien conseguir esos objetivos de una manera, vamos a decir, más clara y eficiente, ¿vale? Ese es uno de nuestros primeros pilares fundamentales. El segundo es la importancia del prompting de la IA. Utilizar la IA, a día de hoy ya prácticamente todo el mundo lo utiliza, pero es importante hacerlo bien, es importante darle toda la información necesaria para que sobre todo los resultados que vayamos a obtener sean realmente buenos y útiles, porque si no, el siguiente punto, que es esa revisión obligatoria, puede suponer mucho más retrabajo del que realmente el tiempo que estamos ahorrando. Como os decía, los objetivos principales del uso que hacemos nosotros de la IA en los procesos de QA es, sobre todo, acelerar el proceso de creación, optimizar los procesos de mantenimiento, reducir los tiempos necesarios en llevar a cabo ciertas tareas y su consiguiente coste, y llegar un poco más allá de lo que llegaríamos de forma, vamos a decir, tradicional o manual. De esta manera, pues cubrir más casos de prueba, por ejemplo, más cobertura funcional, etcétera, etcétera, o poder abarcar más tipología de pruebas con el mismo esfuerzo que antes, pues llegábamos a menos. Y como datos relevantes nos gustaría mencionar algunas métricas que bueno, están en constante actualización porque bueno, pues cada proyecto que hacemos nos sirve para tener un dato más o para tener una media más. Al final estos datos son orientativos de unos proyectos que nosotros ya hemos llevado a cabo, pero cada proyecto, cada casuística pues tiene sus, vamos a decir, sus particularidades y ello hace que una única, vamos a decir que una cifra no aplica para todos, ¿no? Pero hemos visto ya datos bastante llamativos, vamos a decir, como agilizar procesos hasta 4 veces, hacer 4 veces más rápido un proceso que ya lo teníamos, vamos a decir, interiorizado. Como os decía, ampliar cobertura en un 150% prácticamente, el ahorro de tiempo en la creación de nuevos tests de un 90 y pico %, incluyendo esa revisión posterior que hemos mencionado. O, por ejemplo, también en la creación de scripts de pruebas de rendimiento, que es uno de los temas de los que hoy Diego va a hablaros, en casi un 90%. Entonces, bueno, yo creo que son datos muy interesantes y
vamos a decir que muy suculentos en cuanto al ahorro de tiempo y costes que ellos supone. Y nada, le doy paso ya a Diego, que os va a hablar, como os decía, de 2 casos de uso, ¿vale? Uno es las pruebas funcionales automatizadas, que ya lo tratamos en el primer webinar, pero ahora vamos a introducir el concepto del uso de agentes de Playwright. Y el segundo es el tema de las pruebas de rendimiento, que vamos a decir que es nuevo. Así que espero que os guste y nada, adelante, Diego. Vale. Venga, pues bueno, lo que comentaba Maya, en un primer momento vamos a hablar de pruebas funcionales, ¿vale? End-to-end, es decir, lo que hace el usuario en nuestra aplicación, lo que está haciendo en el momento. Pásame la PPT un segundín, por favor. Y luego después vamos a ver las de rendimiento, ¿vale? Bueno, aquí he hecho un esquemita para daros el contexto y ahora ya os paso a compartir el Visual Studio y el tema, ¿vale? Bueno, esto inicialmente lo que tenemos es un framework en Playwright. Playwright es un framework para automatización de pruebas bueno, Playwright, Cypress, hay varios, ¿vale?, en el mercado. Nosotros en Icertis sí que trabajamos con Playwright porque digamos que hemos desarrollado un framework, una capa alrededor de lo que es el core de Playwright para hacer un framework mucho más potente, integraciones con herramientas, helpers, reporting, Cucumber, PyObject Model, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros digamos que vamos a tener un framework que nos va a servir de apoyo para automatización, pruebas funcionales, ¿vale? Básicamente, porque tengáis la idea y recordando un poco lo que vimos en la webinar pasada, tenemos los ficheros .feature y tenemos otros ficheros que son los que van a tener el código, los de abajo, ¿vale? En los .feature especificamos el caso de uso de un usuario final sobre la aplicación y en el segundo tipo de ficheros va a estar la automatización en código de esa especificación de esa prueba, ¿vale? Esto es como el punto de partida, son los famosos frameworks que podemos buscar en Internet, un repositorio, y vamos a tener una mínima estructura de prueba. Pero ya os comento que no perdamos el foco de que nosotros trabajamos con un framework mucho más vitaminado, por así decir, ¿vale? Lo que vimos en el anterior webinar, y así ya engancho desde ahí, era esto. Es decir, pasamos de utilizar ese framework de forma manual, ¿vale?, para generar los casos de prueba y para automatizar esos casos de prueba, nos empezamos a apoyar de la IA. ¿Cómo lo hacemos? Dentro del IDE de Visual Studio Code vamos a utilizar el GitHub Copilot, ¿vale? Y lo vamos a utilizar en modo agente. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer no me quedo en un chat, sino que voy a utilizar la IA de forma de que sea proactiva y que haga cosas. ¿Cómo consigo que haga cosas? Hace cosas utilizando los MCPs, ¿vale? Un MCP, bueno, es una herramienta que básicamente lo que hace es traerme tools o herramientas o actividades que puede hacer ese agente, ¿vale? En este caso, fijaros que es el MCP de Playwright. Con ese MCP yo voy a conseguir que el agente, digamos, haga lo mismo que hacía el framework de Playwright, es decir, interactúe en la web, despliegue controles, rellene texto, haga clic en botones, todo eso me lo va a poder hacer, ¿vale? Entonces yo en un primer momento, en el punto 1, voy a interactuar con el agente y le voy a decir de forma proactiva, tú navega al sitio web, en su día lo hicimos con la web de Icertis, navega a ese sitio web, hazme una exploración, hazme un análisis del sitio y empieza a plantearme casos de prueba, ¿vale? Ese agente me va a generar esos casos de prueba. Yo aquí es clave ya que el prompting, en esta primera parte, el prompting que tengo que hacer para decirle cómo quiero que me especifique los casos de prueba. Si quiero que me los escriba en Gherkin, que es un lenguaje, os comento, es un lenguaje que sirve para especificar el caso de uso con unas cláusulas determinadas que luego nos va a venir muy bien porque digamos que es un lenguaje entendido por todos, ¿vale?, tanto por desarrollo, QA como por negocio. Y luego, además, ese Gherkin va a tener unas sentencias que nos va a ser mucho más fácil automatizar, ¿vale? Vamos a mantener como un diccionario de sentencias y vamos a ser capaces de reutilizar código. Entonces, todo eso lo tenemos en nuestro framework. Y yo a la gente le voy a decir que me genere los casos de prueba, pero de esa manera. Luego, después, en otra fase, decíamos, también haciendo un prompting, a la gente le decíamos, bueno, yo ahora me has propuesto unos casos de prueba, quiero que esos casos de prueba me los pases a código, los automaticemos, JavaScript, TypeScript, lo que sea. Aquí vamos a hacerlo conforme al framework nuestro. Vuelvo a repetir, tenemos siempre el punto de referencia que estamos trabajando con un framework ya optimizado por nosotros, ¿vale? Y luego, últimamente, bueno, pues yo ya tendría unos tests ejecutados, unos tests que yo puedo ejecutar, ¿vale?
Lo que vamos a ver ahora es una evolución. ¿La evolución en qué consiste? En que yo, en vez de tener un único agente en el que hago prompting y le voy diciendo que me haga cada una de las etapas, genérame el plan de pruebas, automatízame el plan de pruebas, desde el año pasado Playwright ya trae integrados tres agentes, ¿vale? Que es el planificador, el generador y, bueno, el reparador, el healer, ¿vale? Yo mantengo el mismo framework, yo sigo trabajando igual, yo tengo optimizado mi framework de trabajo, que es Playwright, y voy a seguir de la misma manera. Pero ahora voy a tener una interacción, ¿vale? En mi Visual Studio, en el IDE, en el Visual Studio Code, que es en lo que lo vamos a ver, y yo voy a tener una única interacción con la IA, pero voy a poder seleccionar con qué agente voy a trabajar. Estos agentes vienen predefinidos, por así decir, ¿vale? Entonces, uno está optimizado para generar planes de pruebas, el otro está optimizado para automatizar esos planes de pruebas y el otro está optimizado para, si yo lanzo una prueba y tengo un error, corregirlo, ¿vale? Si me pones ya Vamos a ver, que voy a entrar. Vale, esto, bueno, yo aquí he avanzado un poquito, he hecho un poco de trampa, pero para ir avanzando, ¿vale? Para hacerlo un poco más rápido. Esto es un proyecto este es el resultado que veis aquí de ejecutar dos comandos. Uno que es la instalación de Playwright, npx, un comando sencillito, y otro que es el comando de inicializar los agentes, ¿vale? Vamos a ver. Entonces, digamos que me va a crear esto por defecto después de esa instalación. Esto está completamente virgen, aquí no hay nada. Sí que es verdad que si nos hacemos referencia a lo que os he comentado antes de trabajar con un framework ya optimizado en Playwright, podríamos tener también ese proyecto aquí, ¿vale? El framework nuestro con todas esas ventajas que os he comentado y que sirva también como contexto para esos agentes. En cualquier caso, bueno, ahora por sencillez lo voy a hacer así. Voy a empezar a lanzar que me genere casos de prueba y mientras ya os comento un poquito qué es esto que me ha creado aquí, ¿vale? Pero bueno, básicamente he abierto una carpeta vacía, he instalado Playwright, he inicializado los agentes y yo ahora aquí en la parte de abajo, si os fijáis, donde antes tenía un único agente, ahora me van a aparecer estos tres, ¿vale? Que son el generador, el healer y el planner, para hacer esto que os he comentado. Vale, entonces, bueno, ¿qué he hecho? Para ilustraros un poquillo. He hecho una página web que es una agencia de viajes, ¿vale? Que también, bueno, está hecha con IA. Es una página web sencillita, está hueca, no tiene bug, ¿vale? Lo que voy a hacer es generar un plan de pruebas de este sitio, ¿vale? No tiene bug, o sea que esto es un poco tonto, ¿vale? Yo voy a hacer clic en botones y que me va a hacer cosas, pero bueno, que no tengo un bug. Entonces, bueno, lo que voy a decirle es al primer agente, le voy a decir que me genere un plan de pruebas de esto. A ver, aquí hay un punto importante que también comentamos al final del webinar pasado y es que, claro, tú para plantear un plan de pruebas a un agente de un sitio que tenga más o menos complejidad, sitio o herramienta, ¿vale? Claro, tienes que ir haciéndolo por niveles. O sea, yo ahora puedo decirle a la gente, genérame un plan de pruebas, le doy la URL y tira millas y, claro, puede estar media hora generándome casos de prueba sin ningún, bueno, en teoría, sin ningún modelamiento. Aquí ahora os cuento. Porque aquí hay un prompting previo que es la configuración de los propios agentes, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, si es un sitio muy grande, pues digamos que un poco la estrategia sería primero hacer un análisis del sitio, pedirle a la gente que analice el sitio, que analice la herramienta, que genere un fichero de contexto o una información de contexto. Aparte, yo se la puedo añadir. Luego le diría que me estructure un plan de pruebas, yo qué sé, pues la parte de buscadores, la parte de la cuenta, el menú que tengo aquí, contratación de viajes temáticos o contratación de ofertas, lo que sea, ¿vale? Y luego en cada una de esas partes yo ya puedo afinar con hacer un prompting mucho más fino para que me plantee casos de prueba más detallados, ¿vale? En cada uno de esos bloques. Valores frontera, valores positivos, negativos, lo que sea, ¿vale? Venga, pues yo aquí tengo una chuleta con un prompt que es una frase, porque ahora os voy comentando. Fijaros, genera un plan de pruebas con 2 casos de prueba dentro de la funcionalidad de hoteles, únicamente la funcionalidad de hoteles, ¿vale? Porque yo me he ido solamente a ese caso. Más que nada para que no me tarde mucho, ¿vale? Entonces va a entrar aquí. Dentro de hoteles yo voy a poder tener aquí un hotel o puedo hacer
un filtrado por ciudad. De hecho, casi seguro que me va a plantear eso, ¿vale? Y bueno, yo lo puedo contratar. ¿Vale? Sin más. Venga, pues se lo voy a chutar aquí. Venga, y ahora mientras piensa, bueno, lo de siempre, cuando trabajamos con agentes, aquí sí que es verdad que nos va a estar pidiendo permiso, ¿vale? Porque va a hacer acciones. Entonces sí que es verdad que, bueno, le podemos dar permiso bien a toda la sesión, le podemos dar permiso siempre o a cada paso que vaya haciendo. Yo se lo voy a ir dando, pero mientras tanto os comento esta parte de la izquierda, ¿vale? Después de que yo he hecho esa instalación, uy, perdón, porque no he puesto el agente correcto. A ver. El test planner. Voy a usar el primer agente, como os he dicho, para generar el plan de pruebas, ¿vale? Ahora sí. Venga. Ya está pensando. Estoy usando Playwright Test Planner, ¿vale? El que me genera, el primero de los agentes. Esta instalación, como veis aquí, me ha generado 3 ficheros. En lo que va pensando, ¿vale? Bueno, aquí me está abriendo la ventana del sitio. Me está pidiendo permiso. Genera 3 ficheros, como veis aquí. Estos 3 ficheros son la configuración de cada uno de los agentes, ¿vale? Esa configuración tiene parte de qué herramientas va a poder utilizar y tiene también una parte de prompting. El prompting, ¿por qué tiene esa parte de prompting? Porque le está modulando para que tenga un rol, por ejemplo, o le está dando ciertos ejemplos para que haga ciertas cosas. El primer agente es generar casos de prueba, el segundo agente es automatizar. No hacen lo mismo. Entonces, al primer agente le puedo dar el rol de una persona de negocio, una persona de QA, y al segundo le puedo dar el rol de una persona de desarrollo, ¿vale? Entonces, claro, yo todo eso... Bueno, aquí me está viendo el explorador del... aquí está, el planner. Vamos a ver, que lo hago un poquito más y lo veis. Yo creo que se ve bien. Vale, en este fichero, que es el del primer agente, bueno, le da un nombre. Estas son las tools. Todas estas tools las está heredando. Son herramientas que ha cogido del MCP. Ese MCP que yo os contaba en el webinar anterior, ahora aquí se está instalando por defecto. Ese MCP tiene una serie de herramientas, que es lo que os he comentado que Playwright puede hacer. Esas herramientas son las que aparecen aquí. Como veis, las tiene ya configuradas, por así decir, el agente. Y si bajo para abajo, también... A ver si me deja. Esto de tener una sola pantalla. Si bajo para abajo... mira, veis, aquí está utilizando el MCP, que ya me ha instalado por defecto, tiene el comando para que sepa lanzarlo. Aquí, tú eres un experto, un experto en planificar tests en la web, ¿ves? Ya le está dando un rol. Estos son estrategias de prompting. Unas son dar roles, otras son dar ejemplos, hay varias cosas, ¿vale? Y luego aquí le está diciendo lo que vas a hacer, es decir, me vas a generar un plan de prueba de esta manera. Esto es parte del prompting ya, pero está embebido, digamos, en la configuración de la gente. Yo lo puedo editar y le puedo dar una vuelta más, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque yo sí, este plan de pruebas que yo os he dicho, aquí lo que le está diciendo es que me va a generar un plan de pruebas con un fichero MD, ¿vale? Un fichero de texto. Yo me puedo interesar, como os decía antes, que genere un fichero en Gherkin, en el lenguaje que mi framework va a utilizar, ¿vale? Entonces, todo eso lo tendría que modular aquí. Aún así, tengamos en cuenta, que vamos a tener 2 sitios. Tenemos, por un lado, la configuración de los agentes aquí arriba, con un poquito de prompting o una parte de prompting, y luego vamos a tener el prompting que vamos a hacer ahí abajo, ¿vale? El prompting que hacemos abajo, a ver si ya va terminando, el prompting que hacemos aquí abajo, digamos que lo podríamos utilizar más como para gestionar cómo vamos a generar casos de prueba, automatizaciones conforme al sitio que vamos nosotros del que vamos a hacer el trabajo, por así decir, la lógica de negocio, una agencia de viajes, lo que sea, y el prompting que tenemos aquí predefinido va a ser un poco para modular qué sombrero se tiene que poner el agente, que tiene que actuar como desarrollador, como una persona experta en análisis de no sé qué o cualquier otro tipo, ¿vale? Y también ahí le vamos a decir cómo queremos que me genere la salida, ¿vale? Para que trabaje con mi framework. No me tiene que quedar mucho. Me está generando este fichero que veis aquí. Vale, esta es la configuración de los agentes que os decía, ¿vale? Más cositas que tenía por aquí que os quería enseñar. La instalación que hacemos ahora mismo aquí con Playwright y luego inicializando los agentes, sí que es verdad que parten
vamos, te generan un test semilla, que es este de aquí. Este test, curiosamente, está luego especificado dentro del generator, ¿vale? Porque le dice, genérame o automatízame casos de prueba como este test, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, este me le propone la instalación por defecto, pero ya la configuración por defecto también le está diciendo una referencia de cómo tiene que generar ese código, ¿vale? Al segundo de los agentes. Entonces, bueno, nosotros podríamos usar este o podemos usar el de nuestro framework, ¿vale? Bueno, yo creo que ya está terminando. A ver si le queda poquito. Vale, aquí está. Ya tienes el test plan generado. Me ha creado, vamos ahí aquí, Hotel Search Test. Bueno, a ver, yo le he dicho que me genere 2 casos de prueba, porque fijaros más o menos lo que ha tardado. El prompting que está haciendo ahora mismo es el que viene por defecto de la configuración. Yo el prompt que le he pegado ha sido una línea. Vete a un sitio y genérame un plan de pruebas de búsqueda de hoteles, no le he dicho más, que podría ser mucho más sofisticado. Y me ha generado un plan de pruebas que veis aquí. Este plan de pruebas está en formato MD, ¿vale? Fijaros qué nivel de detalle, porque me ha generado una primera prueba. Ya me está proponiendo en qué fichero spec.ts en TypeScript lo podría tener automatizado. No me lo está haciendo, solo hace el siguiente agente. Y aquí tengo el caso de prueba. Fijaros qué caso de prueba, que más bien es un flujo. Voy haciendo clic en sitios, voy rellenando y todos estos expect que aparecen aquí son comprobaciones, ¿vale? Si yo navego a una página web después de hacer una búsqueda de un hotel, pues el resultado esperado es que me salga el nombre de ese hotel, que me salga un botón, que me salga una cabecera, lo que sea. Entonces, está bastante completo. Esto no tiene ningún tipo de indicación por mi parte, ¿vale? Es el que viene por defecto. Ahora, una vez que yo tengo generado este plan de pruebas, lo que voy a hacer es utilizar el segundo agente para que me lo automatice, ¿vale? También para ahorrar tiempo, lo que voy a hacer es, voy a borrar la segunda prueba, por ejemplo, hay 2 pruebas aquí, ¿vale? Para automatizar solamente la primera. Aquí hago un poco de trampa. Incluso, a ver, puedo quitar algún expect porque vaya un poquitín más rápido, ¿vale? Lo aligero un pelín. De hecho, por ejemplo, esta parte de borrar, o sea, el workflow que me ha propuesto es, voy a meter una ciudad que siempre me propone en los primeros. Mira, me está buscando por Hotel Central, creo. Bueno, pues... y luego al final lo borra. Bueno, pues esto también lo voy a quitar, porque es que cada una de estas sentencias las va a automatizar, ¿vale? Simplemente porque vaya un pelín más rápido. Yo creo que con esto vale. Vale, pues lo voy a guardar y le voy a decir ahora, esta vez al segundo agente, que es el generator, le voy a dar el contexto, aquí lo tenéis, del plan de pruebas, y ahora le voy a decir que me automatice este plan de pruebas, ¿vale? Me voy a la chuleta, lo que le voy a decir es, genera un plan de pruebas de ese fichero. El nombre que me ha generado, Hotel Search Test Plan, yo creo que es el mismo. Vale, fenomenal. Ha coincidido con otras pruebas que he hecho antes. Y ahora yo tengo el generator, venga, pues le doy el contexto y le digo, automatízame este plan de pruebas, ¿vale? Lo que os digo, aquí habría que hacer cambios en el prompting a 2 niveles, a nivel de la configuración, lo que tenéis arriba a la izquierda, y a nivel del prompting de abajo, ¿vale? Para modular ya, pues ¿qué quiero? Estos test que os decía de los SPED, que son muchos, la verdad es que lo hace con bastante detalle, pues bueno, para validar, por ejemplo, que yo he hecho una búsqueda de un hotel y que me ha salido el resultado, puedo validar que me ha salido el hotel. Sin embargo, aquí te está validando muchas más cosas, ¿vale? Que me aparecen los botones abajo, qué tal. Entonces, bueno, quizá muchas veces en las pruebas no es necesario validar todo lo que sale en la respuesta, ¿vale? Aquí está volviendo a ejecutar. Le damos permiso. Vale. Después lo que sí que va a hacer, por ejemplo, una cosa de las que hace es ejecutarles antes de que yo cuando me diga, bueno, yo ya voy teniendo los casos y tal, les ejecuta, lo comprueba y demás. Generalmente yo de varias pruebas que he hecho sí que han funcionado, porque luego la voy a lanzar la prueba, ha funcionado la primera, ¿vale? Pero sí que es verdad que luego vamos a comentar que esos test que genera quizá no sean tan robustos. Y aquí es donde entra el juego el framework de QA, el framework nuestro, el rol del QA, que es el que va a afinar esos test y les va a hacer más robustos, ¿vale? Otra cosilla también a comentar es que
Vale. Otra cosilla a comentar es bueno, que todos estos SPED que ha salido aquí, yo he empezado a verlos, por ejemplo, cuando he ido haciendo pruebas, he empezado a verlos cuando le he dicho que el plan de pruebas era más pequeño. Cuando le he acotado el plan de pruebas, ¿vale? Genérame solo 2 casos de prueba. He visto cómo la IA me ha ido generando casos de prueba más complejos, con muchas más comprobaciones. Sin embargo, cuando le he dicho, genérame un plan de pruebas de todas las búsquedas, por ejemplo, que me ha sacado como 40 o 50 planes, los casos de pruebas son mucho más cortos, ¿vale? Entonces, esas cosillas sí que también tiene incidencia, pues no solo el prompting, sino también los modelos que estamos utilizando, ¿vale? Venga, a ver si va un poquillo. Más o menos me suele tardar como 3 minutos, 4. Y lo que haré luego es lanzarlo para ver la automatización que ha hecho. Vale, aquí tenemos la configuración de Playwright. Lo que he hecho también, por ejemplo, comentaros, lo que termina es que solamente os voy a lanzar con Chrome. Puedo lanzar con otros navegadores, pero bueno, estoy por aligerar, ¿vale? Lo hago de esa manera. Y luego después sí que es verdad, a ver, esto es el plan, este le he cerrado, sí. Vale, a ver si va terminando. Vale, perfecto. Todos los escenarios han sido ejecutados correctamente. Vale, ahora escribirá el primer test. Ya me está creando los tests. Y ahora me va a escribir el segundo. Los ficheros de los tests. Vamos a ver qué nos va a crear aquí, ¿vale? Mirad, aquí me ha creado una carpeta y aquí tengo los tests. Los ha hecho en TypeScript, ¿vale? Bueno, a ver si ya termina, pero les voy a ver aquí. Fijaros, me ha importado las librerías necesarias, me hace un test describe, aquí me dice el nombre de test. Por ejemplo, este test es funcionalidad de búsquedas en el hotel y aquí tengo, ¿vale? Me va cargando páginas, va haciendo clic, etcétera, ¿vale? ¿Ves? Skateboard, press, o sea, va haciendo acciones. Aquí tengo lo que es toda la automatización. Si en el caso de prueba, otra cosilla que nos puede pasar es que si en el caso de prueba en el SPED, por ejemplo, yo puedo como resultado esperado ver que sale un texto o un botón, pero también puedo tener como resultado esperado en el plan de pruebas que se carga una pantalla. Luego en la automatización también se puede explayar y empezar a comprobarme cada cosa, ¿vale? No solo en el plan de pruebas, sino en la automatización también, ¿vale? Entonces, bueno, todas estas cosas hay que controlarlas con el prompting. Vale, pues ya me ha hecho la ejecución. Lo que voy a hacer es abrir un terminal y lo voy a lanzar. Voy a lanzar uno de ellos, ¿vale? Vamos a ver, tengo aquí tengo la chuleta para lanzarlo. Vamos, que es con el... A ver, ¿dónde lo tengo esto? Ejecutar. Bueno, a ver cómo me ha llamado la prueba. Voy a hacer Valid City Name Search. Este de aquí es el que voy a... Casi coincide. Vale, Valid City... Vale, Search Spec. Vale, yo voy a ejecutar solamente este, ¿vale? Y espero que me funcione. Hasta ahora, la verdad es que funcionan a la primera, pero ya os digo, la pega luego va a estar en que no son test robustos, que hay que darles una vuelta, ¿vale? Yo estoy lanzando ahora con Playwright, me abre la ventana, me busca el hotel, me ha funcionado correctamente, ¿vale? O sea, hasta aquí, bueno, tiene buena pinta. Todo esto, vuelvo a repetir, no está bajo las características del framework optimizado nuestro. Deberíamos de dárselo como contexto. Y el último de ellos sería si en caso de que yo aquí tenga un error. Yo he modificado este de aquí, ¿vale? Este test de aquí, el nombre de ciudad válido. Entonces, puedo hacer que falle, en vez de que me busque Hotel Boutique Sol, que es un hotel de aquí de Madrid, todo el contenido me lo ha propuesto él, ¿eh? Voy a poner esto. Esto en principio me tiene que fallar, ¿vale? Porque eso no lo va a encontrar. Y vuelvo a lanzar. Espera que no veo. Aquí. Vale. Ahora me tiene que fallar porque no va a encontrar. Voy a
como resultado esperado, yo le he puesto LLL, lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿veis? Ahora me está sacando el error. No, oye, no estoy encontrando este hotel no existe aquí, ¿vale? Pues bueno, le voy a decir al tercer agente que me arregle este test, ¿vale? Y ya termino. A ver, entonces voy a coger el tercer agente para que me lo arregle y le voy a decir que me arregle este test. Entonces, a ver, me voy a la chuleta, lo copio, que yo creo que es este el nombre del test, y le voy a decir que me lo arregle, ¿vale? Arréglame el test. Fijaros qué prompts más cortitos. Vale, tengo el test header, ahí bien, le doy y ahora me le va a arreglar, ¿vale? Porque yo he filtrado por ciudad Barcelona, creo que era, me saca varios hoteles y yo le he dicho que me haga un resultado esperado, debería de aparecer LLL, no aparece, ¿vale? Entonces, bueno, aquí piensa un poco en se pone a arreglar el test, le va a lanzar, me va a decir que lo investiga, va a abrirlo, lo va a volver a ejecutar y me va a plantear una solución. A ver, aquí cositas, por ejemplo, cuando a veces te plantea estas soluciones, si tú quieres hacer una búsqueda de Barcelona, porque necesitas buscar Barcelona, a veces la solución que te propone es muy drástica. Te quita Barcelona y te pone cualquier otra cosa. O sea, digamos que el test puede cambiar de sentido o puede cambiar de objetivo con el arreglo que hace. Aquí volvemos otra vez a lo mismo, ¿vale? Necesitamos controlar un poco de qué está haciendo. Te va a decir el arreglo que hace y le tienes que aprobar. Entonces, esto es peligroso, entre comillas, porque te puede estropear pruebas que ya teníamos, ¿vale? Vale, a ver si termina y paso a la otra parte, para que nos dé tiempo. ¿Veis? Aquí ya me está diciendo. Fijaros, donde antes aparecía LLL, que he puesto yo, me lo ha vuelto a corregir. Ahora sí que en este caso sí que me ha corregido exactamente lo que yo he cambiado. Y ahora hace la prueba para verificar que el arreglo que ha hecho él pues estaba bien. ¿Veis? Me quita todas las L's y pone Hotel Boutique Sol. Excelente, los tests ahora ya pasan, ya lo he hecho fenomenal. Fijaros, aquí me lo ejecuta, incluso me lo está ejecutando él antes de... Yo lo voy a lanzar y voy a comprobar que funciona, pero él, digamos que se cura en salud. Aquí está terminando, ahí está. Vale, voy a decir que lo ha corregido bien y lo voy a lanzar. ¿Vale? Y ahora debería de funcionar. ¿Vale? Ahí lo tengo pasado. Entonces, bueno, el resumen de todo esto es que lo que antes hacíamos con un único agente y hacíamos con un MCP, ¿vale?, de Playwright, ahora lo vamos a hacer con 3. Y podemos personalizar cada uno de ellos, ¿vale? Una parte del prompting ahí, en lo que es la configuración, y otra parte de prompting en la parte general. Yo creo que lo suyo es, la parte general, poder dedicarte a trocear la aplicación a nivel de negocio, cómo vas a plantear el trabajo, cómo vas a plantear la división funcional, y luego con estos de aquí trabajamos en cómo generar el plan de pruebas, cómo automatizar esas pruebas conforme a mi framework y en el último, pues para arreglarlo también, ¿vale? Vale, esta sería la primera parte. Y otra aplicación, otro trabajo que podemos hacer con la IA, ¿vale? Si me ponéis la PPT. Vamos a ver. Voy a cerrar esto. Vale, la otra uso o aplicación o ventaja que vamos a tener de usar la IA es en las pruebas de rendimiento performance, ¿vale? ¿Qué vamos a probar en las pruebas de rendimiento? Optimizar el código de la aplicación, ajustar la configuración, dimensionar correctamente la infraestructura y evitar pérdidas de ingresos. A ver, el típico ejemplo de un e-commerce, ¿vale? Si no tenemos dimensionado bien nuestro back, bueno, nuestra infraestructura, pues a lo mejor algo que vendemos de normal, tenemos 10 usuarios en ventas de un día normal, el día de Black Friday podemos tener 500. Si no está eso bien dimensionado, pues llegamos a una situación de que perdemos muchísimo dinero, ¿vale? Entonces, bueno, todos estos tipos de pruebas, digamos que lo que van a hacer es comprobar que la infraestructura que yo tengo es la adecuada, ¿vale?, que puede escalar bien mi aplicación y detectan cuellos de botella, ¿vale? Factores clave, tengo que simular el comportamiento de un usuario real. Imaginaros esto, daros cuenta de esto que acabamos de hablar, de una persona con Playwright que puede hacer cosas en la agencia de viajes, pues esto sería igual. Una persona que está haciendo compras, yo eso lo tengo que replicar. Diseñar escenarios
de concurrencia previstos, monitorizar métricas, es decir, tengo que estar viendo cómo está respondiendo el sistema y definir criterios de aceptación, ¿vale? Tiempos de respuesta, por ejemplo, pues ahí puedo tener una aplicación en que los tiempos de respuesta de carga de un catálogo de compra pues sean demasiado grandes, entonces la gente no compra, se va. Entonces esas cositas hay que verlo con estas pruebas. Esto es lo que la arquitectura que voy a utilizar, ¿vale? Por un lado, voy a hacer una grabación en una página web. Esa página web es una página de pizzas que ha puesto Grafana para poder hacer pruebas y cacharrear, ¿vale? Haré una grabación, exportaré un fichero JAR con toda esa grabación de un usuario que ha utilizado esa página de pizzas y la voy a importar en una herramienta que hemos creado nosotros que por debajo va a utilizar la IA, ¿vale? Esa herramienta lo que va a hacer es generarme unos scripts que son, unos scripts para herramientas de automatización de pruebas de performance, herramientas como Gatling, como Gmeter o como K6, ¿vale? Una vez que yo he generado ese script en Gatling, Gmeter, K6 en una herramienta, lo voy a utilizar en esa herramienta en un repositorio, ¿vale? En un pipeline, mejor dicho. Y de esa manera yo voy a poder lanzar o gestionar esas pruebas. Todas esas pruebas se van a ejecutar dentro de contenedores, ¿vale? En este caso voy a generar un script de K6 y luego, bueno, pues tendré una serie de informes que se me van a generar. Podré integrarme también con herramientas de gestión de pruebas para ver el resultado de la prueba, eso siempre. En este caso, este framework está preparado para Xray, que es un plugin de Jira. Y luego también, bueno, voy a disponer de InfluxDB, que es una base de datos, y Grafana, que es el dashboard donde yo voy a ver ese resultado. Si me pones la... Vale, esta es la página web que os decía. Vale, esta es la página web que os decía de las pizzas y bueno, yo voy a grabar esta sesión, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es chequear preserve log y disable caché y bueno, estos dos puntos. ¿Por qué? Porque voy a sacar la información, ¿vale? Yo aquí voy a grabar todo lo que voy a hacer. Entonces, bueno, ya tengo la página web aquí cargada, aquí yo ya estoy grabando, entre comillas, y lo que voy a hacer es loguearme por hacer un caso de uso, ¿vale? Imaginaros que esto es el caso de uso que yo voy a escalar luego para hacer la prueba de performance. Esto era default... Y la contraseña hasta 8, me parece. Vamos a ver. Vale, aquí me saca un rating de pizzas. Es una página para puntuar pizzas. ¿Vale? Aquí tengo las estadísticas. Me voy a ir de nuevo a la página principal. Una vez que voy a la página principal, genero una pizza nueva. Aquí tengo los ingredientes. Me mola muchísimo y le voy a dar que me gusta. Y una vez que tengo esto, me vuelvo otra vez a ver el profile, es decir, a ver qué estadísticas hay. Una vez que veo las estadísticas, hago un logout. Esto es un circuito como otro cualquiera, ¿vale? ¿Qué tengo aquí? Aquí y ahora ya voy a disponer de un fichero que me ha grabado todo este caso. Lo voy a descargar aquí y voy a descargar un fichero JAR, ¿vale? Este fichero JAR le voy a poner, vamos a ver, esto lo tengo... escritorio. Ah, vale, lo tengo aquí. Vale, ya está. Vale, lo he exportado a la carpeta del escritorio. Venga, pues ahora lo que voy a hacer es abrir esta herramienta que os decía. Fijaros, esta es la herramienta, la segunda que yo os decía. Aquí por debajo estamos atacando a una IA, ¿vale? Entonces, yo ahora mismo tengo la grabación. Esa grabación la voy a utilizar como entrada a este script. Le voy a llamar 01. Y le voy a llamar Red Pizza, por ejemplo. Vale, le doy un nombre, le selecciono el fichero JAR que he exportado, este de aquí. Vale. Indicaciones. Esto es como un prompting previo. Por ejemplo, si yo estuviera probando un e-commerce, por ejemplo, que es el caso que así muy típico, pues yo podía aquí hacer como un prompting previo y decirle un poquito algo concreto con un artículo determinado, por ejemplo, ¿vale? Son indicaciones. Lo voy a dejar en blanco, me lo va a llevar a esta carpeta, el resultado, y yo aquí puedo generar para K6, Gmeter o Gatling, ¿vale? Este es el modelo que voy a utilizar y aquí le voy a poner clave privada, o sea, clave de la IA y luego después, bueno, otra clave, esta segunda clave de proyecto es interna nuestra un poquito por gestionar o por ver qué herramientas utilizan la IA, ¿vale? Es un tema de monitorización. Pero bueno, básicamente, aquí empiezo a pensar,
4 cosillas comentar en lo que termina, ¿vale? No tarda mucho. Primero, yo el JAR que he exportado es una navegación muy básica. Fijaros eso en una herramienta también que sea grande, lo mismo que os decía antes. Aquí tenemos también que economizar, ¿vale? Entonces, el tema del consumo de los tokens, pues al final es dinero. Lo que hacemos o lo que deberíamos de hacer en esta herramienta también es, se podría insertar una fase, bueno, está hecho, insertar una fase en la que ese JAR se va quitando cosas que no me sirven, ¿vale? Todo eso son tokens de consumo de IA que no van a dar información relevante. Yo lo que quiero es hacer lo mismo que ha hecho esa persona. Entonces, quiero quedarme con las acciones y las llamadas al back, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ahí hay prompting que puedo quitarle del medio y ahorrar. Otra cosa es que hemos generado, bueno, aquí he metido un usuario y una clave. Generalmente, cuando estamos trabajando con aplicaciones, pues tenemos que ofuscar datos. Entonces, otra etapa sería ofuscar ese usuario y esa clave, ese password, o datos, yo qué sé, imaginaros que es una aplicación médica, pues bueno, determinados datos personales de pacientes y demás, pues igual los tendremos que ofuscar. Esas son etapas intermedias que tiene esta herramienta de aquí, ¿vale? Otra cosilla es, por ejemplo, que yo he generado o estoy generando para K6 y lo he generado hace nada y ha tardado poco, a ver. Lo he generado para K6, pero podemos pasar, mira, aquí está, podemos pasar de una herramienta a otra. Otra utilidad que tiene no solo es generar para Gmeter, sino si yo yo en mi empresa tengo Gmeter y quiero migrar a K6, lo puedo utilizar, ¿vale? Y otro comentario sería, fijaros que yo he exportado el JAR de la navegación, que con un MCP eso sea también proactivo. Igual que en la anterior parte hemos visto que la gente puede ir al sitio y hacer la navegación, pues aquí podemos hacer lo mismo, hacer la navegación y traernos el JAR para esta herramienta, ¿vale? Vale, pues yo voy a ir aquí porque me ha generado aquí el fichero y sería este de aquí. Vamos a abrirle, simplemente porque le veáis. Este es el fichero en K6 que me ha generado, ¿vale? Aquí tenéis, bueno, la importación necesaria para según las cosas. Aquí me está declarando unas variables. Estas variables son las que la IA ha estimado según lo que yo he hecho para ir recogiendo los datos de las medidas, de las pruebas que se ejecuten luego, ¿vale? Esto es K6, tal cual. No soy yo muy experto en K6, pero bueno, podríamos haber generado, ya os digo, para Gmeter que es un XML o podríamos haberlo hecho con Gatling, ¿vale? Todo esto me lo ha creado la IA, yo no he hecho nada, ¿vale? El script, pues se tiene luego que supervisar con lo que hemos dicho siempre. Tendría que estar también un poco supervisado por alguien dedicado a las pruebas de desarrollo. Vale, bueno, aquí tenéis el init, acción, mete algunas esperas. Estas cositas, pues bueno, luego cuando hagamos las pruebas, sí que es verdad que estas esperas que está metiendo aquí, tenemos que tener cuidado con ellas, ¿vale? Porque son esperas que mete para asegurarse de que aparecen elementos pintados, pero nosotros vamos a medir eso. Entonces, vamos, como parte de las medidas que queremos hacer. Entonces, por eso digo que esto requiere también de una supervisión, ¿vale? Esto sería el script que ha generado en K6, es súper largo, esto es código. Entonces, bueno, lo que os quería enseñar ahora es, esto es el script que me ha generado. Creo que tengo abierto, no, venga, pues voy a abriros ahora ese repositorio que os he dicho que tendríamos, donde tendríamos la ejecución de esta prueba. Y aquí os comento que hay otro sitio en el que la IA también nos va a ayudar, ¿vale? No solamente la generación del script, sino que nos va a ayudar también en... A ver, que lo he cerrado. Bueno, espera, que yo creo que lo tengo en reciente y tardo menos. Aquí está. Vale, este es el repositorio que os contaba. Aquí sería, en este caso es GitLab, sería donde tenemos ese script, ¿vale? Ese script o varios scripts. Aquí tenemos, por ejemplo, ese script, pero aquí había otro ya creado, ¿vale? En la navegación X, la que sea. Luego la forma en la que se ejecutan los tests, cadencias, carga, número de usuarios concurrentes, todo eso ya se tiene que gestionar, ¿vale? Bueno, comentaros, y aquí es a lo que iba, en el fichero que declara los steps o las etapas del despliegue en ese GitLab, va a haber dos, ¿vale? Uno que va a ser, a ver que se ve aquí arriba,
Uno es la propia ejecución del K6 del script que acabo de generar, ¿vale? Que es esto de aquí. Aquí tengo stage, test. Voy a tener 2 stages en este pipeline, ¿vale? Uno va a ser la propia ejecución de este test de performance y el otro va a ser el que os decía que también me va a ayudar la IA. Hay un segundo stage que va a ser que me va a analizar los datos, este de aquí, me va a analizar los datos de resultado, ¿vale? O sea, una vez que ha hecho todas las medidas, va a generar unos datos, pero claro, luego aquí está otro trabajo que hay que hacer, que es, en función de esos datos, pues sacar conclusiones, ¿no? Y qué arreglos o qué necesitaríamos hacer. Entonces, eso también nos lo va a hacer la IA en este segundo nivel, ¿vale? Vale, me voy a conectar al repo real, que es este de aquí. Este es el repositorio real, el código que os acabo de enseñar. No sé si se ve más o menos. Bueno, vale, lo que os decía, aquí tengo pipelines de ejecuciones. No lo voy a lanzar ahora porque es verdad que tarda un poquito más y ya vamos un poco, entonces, bueno, dejamos unos tiempos para pruebas, pero fijaros, este de aquí, que es la última ejecución que se hizo, tengo esas 2 etapas que veis, ¿vale? Esta de aquí sería la ejecución del test, esta de aquí sería la etapa del análisis. Este análisis se ha hecho con un script Python que también trabaja con la IA, ¿vale? Y al que se le ha hecho, no es un prompting, pero bueno, se le da una serie de especificaciones por parte del QA para que realice ese análisis, ¿vale? Vale, estas serían las etapas, lo que os he montado. Otra cosa que os quería enseñar es el dashboard que se genera, ¿vale? Aquí sí que os comento que, bueno, de último, estos son temas del directo, no me carga el dashboard de Grafana, tenemos algún problema con la red. Entonces, bueno, sí que he pedido a una compañera que nos pase, a ver si las tengo aquí, Grafana. Aquí os puedo enseñar alguna captura para que veáis el dashboard que alimentaría esta prueba. Existe, ¿vale? Os lo quería haber enseñado, pero no... La conexión de la red, algo ha pasado que no lo puedo enseñar, ¿vale? Pero bueno, que son simplemente, ¿vale? Nosotros vamos a hacer una prueba con 2 usuarios virtuales, lo veis ahí. O sea, es una prueba, bueno, la prueba es muy sencillita, esto escalaría. Y luego, bueno, pues nada, tiempos, etcétera. Si os dais cuenta que hay mucha información. Otra captura que tengo, hay mucha información. Aquí tenemos las peticiones, los tiempos de respuesta, la media, tiempo mínimo, tiempo máximo, el percentil 90. Entonces, hay una serie de indicadores con los que nosotros tenemos que determinar, localizar dónde tenemos un problema. Eso también lo va a hacer la IA ahora en este segundo stage que os digo, ¿vale? Creo que tengo alguna captura más, pero bueno, los dashboards, aquí tenéis todas las peticiones, los dashboards es el que está implementado, ¿vale? Y volviendo de nuevo al repo, aquí tenemos el pipeline. Fijaros, este es el primero, que es el de, yo creo que este era el de la ejecución. Creo que sí. A ver, sí, el de la ejecución. Vale, pues yo aquí me voy a poder descargar el artefacto que me genera y ver el informe que me ha generado, ¿vale? Y ahora vemos el informe que me ha generado la IA. Entonces, aparte de alimentarme el dashboard de Grafana, pues me genera informes, ¿vale? Estos informes están generados en este caso con K6, sin más. O sea que quiero decir que aquí realmente el trabajo que nos está ahorrando es la propia implementación de ese script, ¿vale? Si eso se hace reiteradamente, si esa herramienta se optimiza con una serie de indicaciones, guión prompt, de forma interna en este caso, porque es una herramienta, no es un chat como hacía yo antes, ¿vale? Vamos, no es un agente como hacía yo antes. Pues es verdad que todo eso cada vez va siendo más fino, va saliendo mejor. Y este es el informe, vamos, un informe que me ha generado, ¿vale? Y luego en el otro, que es el otro stage que yo os decía, donde también estamos usando la IA para analizar esos datos, todos esos datos, porque eso es un trabajo, analizar toda esa información, ¿vale? Voy a descargar el artefacto. Este de aquí. Y aquí os voy a enseñar el informe que ha generado la IA, en este caso, ¿vale? Este es un informe que ha generado la IA, te da de un score del performance sobre 100, esto es una valoración que hace el equipo para tener un primer vistazo en qué nivel estás en cuanto al desempeño de la aplicación.
Luego te va a sacar, o sea, saca unas métricas básicas, la tasa de errores, el total de requests que se han enviado, el percentil 95 o el tiempo medio de respuesta, ¿vale? Te dice qué errores ha encontrado. Todo esto te lo ha generado la IA, ¿eh? Esto no lo ha hecho nadie a mano. Qué errores ha encontrado, ¿ves? Te dice, hay latencias agregadas en grupos, te dice cuál y te dice el tiempo y el percentil, ¿vale? Algunas transacciones, por ejemplo, T01 Home, muestran tiempos muy superiores, ¿vale? Si la media es 314 milisegundos, esa está mostrando 480. Iteraciones con esperas largas. Incluso te llega a avisar, creo que he visto alguna vez, te llega a avisar de que... Ah, vale, recomendaciones, ahora os lo comento. Bueno, métricas de navegador, carga de cliente significativa, etcétera, ¿vale? Y luego aquí también te hace una serie de recomendaciones, ¿vale? Esto es lo que os decía, yo hago un análisis y luego tengo que sacar conclusiones para poner medidas. Bueno, pues aquí te va diciendo, te les va priorizando, tiene una escala de priorización, revisar pasos del script que inflan iteraciones y duraciones, los famosos sleeps que os he dicho antes. La IA me ha creado un script donde ha metido sleeps y ahí es donde os digo que tiene que estar el criterio de una persona de QA que automatiza y que es experta en los tests de este tipo, porque no podemos, los sleeps, los tiempos de espera nos van a viciar la prueba. La propia IA te está avisando de eso. O sea, ella misma te lo ha generado, pero ella misma te está recomendando que vigiles eso. Entonces, ese trabajo, previamente cuando se genera el script, es el que tenemos que afinar, ¿vale? Bueno, y otros temas, investigar transacciones con alta latencia y te pone las que son, ¿vale? Tienes que mirar estas por lo que sea, ¿vale? Y luego, bueno, pues te va priorizando y te va indicando, ¿vale? Este es un informe que se va a generar en el pipeline se va a ejecutar de forma desatendida y además en ese K6, en esa ejecución de las pruebas, comentarlo, bueno, esto no tiene que ver mucho con lo que nos está apoyando aquí la IA, pero bueno, se utilizan otras herramientas como Telegraph para tener datos del servidor, ¿vale? Para ver un poco el CPU, memoria, todas esas cosas. Bueno, pues toda esa parte también se incluye dentro de estos informes, ¿vale? Digamos que tú generas los datos con todos esos puntos de origen y después la IA, con los resultados, es la que te detecta errores y te hace recomendaciones, ¿vale? Vale, y bueno, esto sería un poquito las dos cosas que os quería enseñar. Básicamente, quedarnos con que, claro, estos son pruebas muy sencillitas, sale todo muy rodado, pero si nos damos cuenta, el trabajo realmente está en que nosotros le demos indicaciones a cómo trabajar, cómo producir los resultados y acotarle. Porque si llamamos a la IA y hacemos un brindis al sol, hazme pruebas de esto, bueno, sin ningún tipo de... vamos a consumir recursos, vamos a consumir tiempo y además no va a ser efectivo, ¿vale? Vale, y es un poquito lo que os quería comentar. Si nos pones la PPT. Ya está. Sí, y pasamos un poco a... Pues nada, como decía Diego, esto era todo. Esperamos que os haya resultado interesante y que tengáis ahora muchísimas preguntas que hacer a Diego o Teams sobre... Sí. O si no, abro yo aquí. No, lo miro. Bueno, A ver estoy... si alguien abre la veda de las preguntas. ¿Tenéis alguna duda, algo que queráis consultar? Algo que ha ido muy rápido, he ido ahí con el cronómetro para que me diera tiempo. Nada, nadie se atreve a romper el hielo para hacer la primera pregunta, que luego... No, sí, dime, Pablo. No sé si me oye, pero bueno. Sí, no, bueno, mira, te van a traer un micro ahora, creo, ¿no? Estoy viendo el chat. Ah, no. Ah, pues no veo el chat en la pregunta de Indica. Si la veis vosotros... De mientras va Pablo haciendo la pregunta y voy descubriendo a ver cómo puedo leer. Mira, otra pregunta, muy bien. No, dale. Pablo. Dinos y luego... Sí. Buenas. Una pregunta. Si hay varios equipos QA y les damos la misma herramienta para ejecutar, los planes de prueba o los casos de prueba que se van a generar
distintos casos de prueba, se van a complementar. ¿Habéis probado eso alguna vez? No sé si me escucha, perdón. Sí. A ver, es que la estrategia precisamente es esa, que un equipo de QA, por ejemplo, un plan de pruebas es algo, no iba a decir complejo, pero es algo que tiene que, lo que os decía, tiene que tener varios niveles. Hay personas del equipo que pueden trabajar en una funcionalidad, en la de búsqueda de los hoteles. Otra persona puede trabajar, imaginaros que es más complejo, ¿eh? Otra persona puede trabajar en temas de las ofertas, encargarse del plan de pruebas de las ofertas de la agencia. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que coordinar eso. Eso, al fin y al cabo, es un poco como se hace con el código, con ramas de código y con JIT. Es decir, tú vas generando un plan de pruebas de esta manera y vas aportando un plan de pruebas. A medida que aportas ese plan de pruebas, es una mera gestión de versiones. Eso se va a compartir. Lo que pasa es que luego tienes que tener el contexto. Es decir, tú, que al fin y al cabo es lo que hace desarrollo. Desarrollo hace distintas funcionalidades, mergea en una rama main, pero luego cuando va a arreglar algo o va a añadir una nueva funcionalidad, tiene que salir de una rama. Pues esto es igual. El plan de pruebas, cada persona va aportando, se tiene que tener un control de versiones, es que es un JIT, puede ser perfectamente, y luego a partir de ahí, a partir de ese, test plan que se va generando, tiene que servir como contexto a los siguientes trabajos. Nos lo tenemos que traer. ¿Por qué? Porque si no repetimos pruebas, etcétera, ¿vale? Y es que es fundamental. Ese contexto que yo os decía, teníamos arriba uno que era para decir cómo se tienen que comportar los agentes y teníamos otro prompting abajo, ¿vale? En el directo, digamos. Pues claro, yo ahí le tengo que dar indicaciones de, oye, proponme planes de pruebas que no estén ya creados en este plan de pruebas. Por eso se le tengo que dar como contexto, ¿vale? Pero bueno, es una mera gestión de equipo, vamos, igual que se hace un desarrollo. Igual que trabajas con código, trabajas con plan de pruebas. Sería exactamente igual. Gracias. Bueno, y con el código igual, vamos, o sea, la automatización del código sería exactamente lo mismo. Vale. Bueno, aclarar que sí, que si queréis hacer preguntas, mejor por escrito, porque lo que no estaba viendo eran manos levantadas. Hay una pregunta que dice, para rendimiento, hemos hablado de Gatling y JMeter, ¿es factible con LoadRunner? Yo ahí, LoadRunner, la diferencia que tiene es que son escritos, todas estas herramientas son de open source, vamos, que no son con licencia. Entonces, bueno. A ver, la realidad de LoadRunner es verdad que la propia herramienta ya tiene incorporada capacidades de IA. Esto lo podemos preguntar igual a Borja, que tendrá más visibilidad específica de LoadRunner, pero yo creo que con las propias capacidades de IA de la herramienta probablemente, no sé si se puede hacer exactamente lo mismo, se podrá probablemente hacer algo parecido. Nos lo apuntamos y no sé de qué manera podríamos hacer llegar la respuesta en algún momento en el futuro. Sí, bueno, que nos envíen un correo y... Sí. De todas maneras, eso sí, LoadRunner ya tiene IA y, no sé, utilizar esto es un poco redundante, quizás. Vale, luego la pregunta de Indica era, en la parte de Playwright Agents, ¿cómo de doloroso ha sido configurar los prompts al gusto? De serie tienden a actuar para crear specs, pero no sé si habéis probado a crear features y steps definitions. Claro, eso es lo que decía. En esa parametrización de los agentes que os he enseñado tenemos las tools, por un lado, que es la seriedad del MCP, que pone por defecto, y luego hay una parte de prompting, es ahí donde dice, se indica. En ese prompting es donde tú tienes que darle especificaciones de, no, es que quiero que me generes un gherkin, quiero además que reutilices sentencias que ya has usado antes, porque luego no vamos a programar de más. Todo eso, por ejemplo, se ha hecho con un agente, sin ser agente de Playwright, o sea, con el MCP, el webinar anterior. Ahí he hecho toda una estructura de prompting que tú puedes insertar ahí. Digamos que es parecido, pero sí que es verdad que el prompt tienes que hacer iteraciones hasta que le consigues. Eso sí que es verdad. Pero bueno, yo lo veo bastante más organizado que con un único agente y MCP. Aquí ahora puedes poner gorros a la gente, le puedes dar roles, eso facilita mucho. Pero bueno, no especialmente doloroso, no sé. Es un poco... subjetivo esto. Claro, esto es un poco... Depende de lo que quieras probar. La agencia de viajes es algo súper sencillito. Claro, son los pilotos. Bien. Otra pregunta dice, cuando generas pruebas con Playwright, ¿se genera todo el código en un test file o puede meter cada acción en su page object file relacionado? Lo mismo. Igual que el plan de pruebas, yo puedo modular
y puedo editar la configuración de cada agente, puedo hacer lo mismo en el segundo de los agentes, en el generator. Le puedo dar indicaciones para que se ciña un framework. Y aquí entra el PyObjectModel, entra todo lo que nosotros utilicemos. Incluso le puedo decir, hazme esta automatización como está hecha en este otro caso. Y le doy un ejemplo. Eso es el contexto, ¿vale? Todo eso lo puedo modular en las configuraciones, vuelvo a decir, en los prompting. Y es el nivel de prompting, o sea, cómo defino hayas conseguido ese prompting. Pero si tú tienes un framework con PyObjectModel, tú le puedes decir ahí, le editas, igual que el prompting que yo tenía era genérame el plan de pruebas en un MD y luego automatízamelo. La automatización, si os habéis fijado, todos los tests tenían la estructura describe, que es una estructura que no obedece a uso de Gherkin. Nosotros usamos Gherkin, entonces yo le voy a decir no uses eso y usa Gherkin. Entonces usa PyObjectModel, etcétera, pero se lo tengo que indicar. Eso sí que se ha hecho con el agente, o sea, con un agente normal, por así decir, y funciona. Además se ciñe y entonces no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia, se puede hacer, sí. Vale. Dice, ¿qué tal realizan los agentes la evolución sobre switches generadas por ellos mismos? Y dice que habitualmente lo que se encuentra es que al generar código o documentos con agentes, partiendo de cero, el resultado suele ser bueno, pero cuando tiene que trabajar sobre algo ya construido, suele romper la estructura que había planteado inicialmente y tomar otras decisiones que hagan poco mantenible, complejo lo generado. Ahí está el melón o el tema que decía, o sea, cuando tú automatizas, le dices a la gente que automatices que esto ha sido muy sencillito, te lo ha hecho, pero os lo he dicho, esos tests que ha generado no eran robustos, porque a mí me estaba mirando un resultado concreto. Yo quiero hacer una prueba de una búsqueda más genérica y más robusta. Entonces, cuando me va proponiendo test que no había nada, vale. Cuando me va proponiendo test sobre algo que ya había, le tengo que dar el contexto. Entonces, es lo que os decía, cuando yo le digo automatízame algo, házmelo como en este caso. Si yo tengo una persona que sabe y tiene una serie de test semilla, voy a decir, o de referencia, para darle indicaciones, yo puedo hacer que la IA trabaje de esa manera. Entonces, todo eso hay que hacerlo. Quiero decir que la IA por sí sola sí que te lo va a hacer, pero tienes ese riesgo que decías, que si no te fijas por lo menos al inicio, mientras se está aprendiendo, no te fijas los cambios que te ha hecho, es que te puede estropear todos los tests. O sea, te puede hacer una refactorización. Entonces, por eso se requiere, la IA es una herramienta, pero no tiene el conocimiento. Digamos, se le das tú. Entonces, bueno, la referencia es que le des un framework y que le des unas referencias, que hagas una estrategia de prompting dándole ejemplos y le digas que te haga las cosas como lo has hecho tú, ¿vale? Entonces, así acaba afinando más. Pero bueno, esa supervisión siempre va a estar, ¿eh? De momento no hay más preguntas. No sé si alguien se quiere animar. Todavía tendríamos unos 15 minutillos. Y si no... sí, tiene otra. Que ha preguntado antes, pero estará escribiendo, dice. Que está escribiendo, vale. De todas maneras, bueno, si a alguien le surge una duda más tarde o comentándolo con compañeros y demás, podéis escribirnos tanto a Diego como a mí, como a cualquier persona de referencia vuestra de Icertis, que nos hará llegar la pregunta y seguimos la conversación fuera de este webinar. Mientras escribes, Jorge, que me imagino que está escribiendo, Pablo. ¿Recomendáis el uso de la IA para todos los casos o hay algún caso concreto que sería mejor no incluirla para realizar las pruebas o para generar casos? Hombre, no sé, sí que es verdad que a lo mejor hay aplicaciones críticas o aplicaciones demasiado complicadas porque tengan mucha integración con terceros. Por ejemplo, unas pruebas de API no tiene nada que ver con esto. Podemos hacer la misma estrategia, es decir, que yo siempre puedo tener un agente, darle una especificación de una API en un Swagger, decirle, mira, apréndete esto y a partir de ahí que me empiece a... O sea, es la misma estrategia siempre, solo que, claro, al ser a lo mejor integraciones complejas o que haya que tener demasiado en cuenta muchas cosas, quizá ahí, pues bueno, cuesta más el... Sí, yo creo que teniendo en cuenta cómo está evolucionando la IA, a día de hoy esa respuesta te puede quedar obsoleta mañana. Es decir, yo te puedo decir, pues no usaríamos la IA en tal proceso, sin embargo, igual pasado mañana pues sale algo o cambia lo que sea. Entonces, yo creo que, bueno, todos los procesos que supongan
o mucha complejidad a la hora de ejecutarlo o mucho coste, mucho esfuerzo, es susceptible a, por lo menos, analizar la posibilidad de intentar optimizarlo con la IA, como quien dice, por lo menos intentarlo. Y a partir de ahí, pues ver los retos que supone ese uso de la IA en ese proceso, si tiene sentido, si el ahorro realmente está ahí o no, y estar al día un poco de los avances que vayan surgiendo. Depende. Sí, de todas maneras, yo creo que fue en noviembre, estábamos con un agente y el MCP, y ahora el MCP ya nos lo instalan por debajo, que ni nos tenemos que ocupar de él. Ha pasado a ser completamente transparente para nosotros, entonces... Vale. Otra pregunta que era, ¿qué tal funciona sobre frameworks ya existentes que tengamos desarrollados y no sean TypeScript? Por ejemplo, Playwright en Java. Es que es un poco parecido. La clave es que tú le des el contexto. Agnóstico, ¿no? Yo diría. Claro, o sea, es que, a ver, esto es TypeScript, pero podría haber sido eso o podría haber sido lo que... Playwright con Java. Claro, o puede ser Cypress. ¿Qué pasa? Que claro, yo aquí he instalado Playwright y tengo agentes de Playwright, o sea, me viene todo con Playwright porque Microsoft está evolucionando esto. Pero el lenguaje, igual que K6 o lo que sea, el lenguaje, todo es que le tienes que enseñar. Sí que es verdad que los modelos ya vienen con cierto, bueno, unos modelos más y otros menos, vienen con cierto conocimiento, pues yo qué sé, de Java o de cualquier otro lenguaje de programación. Pueden tener más o menos conocimiento, eso sí que es verdad. Pero en principio el framework se le tengo que dar yo. Es que aquí la clave de todo es el contexto y el prompting que hagas. O sea, cómo le estés enseñando para que sea más o menos efectiva. Es que ahí es donde está la... Yo creo que es donde está la clave. No hay más preguntas por aquí. ¿Alguien más en el chat? No sé si alguna respuesta que hemos dado ha generado alguna otra pregunta, que es lo que suele pasar muchas veces. Nada, gracias. Vale. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado. Esperamos, lo dicho, esperamos que os haya gustado. Y si tenéis cualquier duda o queréis que sigamos la conversación en otra reunión aparte, por nuestra parte, encantados. Seguimos trabajando en esto y stay tuned para el siguiente webinar, que ya os avisaremos. Muchísimas gracias a todos. Muy bien.